Iglesia Ortodoxa Rusa del Imperio Zarista. Mensaje del soberano patriarca Zosima. El Espíritu Santo es mi guía. 23ª parte. Quien capturó los sentimientos, hay un ganador. Dios los bendiga. A lo largo de la historia, el espíritu inmundo, el diablo, ha librado una guerra contra el Señor. Pero, ¿en qué consiste exactamente esta guerra? En realidad, el diablo no puede luchar contra Dios mismo, pues el Señor puede destruir al enemigo con su sola voluntad. Por lo tanto, el enemigo ataca a aquellos a quienes el Señor ha dado libre albedrío, libertad de elección. En otras palabras, cada persona elige a quién acudir, a Dios o al diablo. Pero, ¿cómo se desarrolla el proceso más importante de esta batalla? Capturando los sentidos. Nuestro Salvador dice, donde esté tu corazón, es decir, tus sentimientos, allí estará todo el hombre. ¿Entienden? Entonces, resulta que la guerra se libra por los sentimientos humanos y la confianza en ellos. Así es, amigos. Un cristiano vivo, uno que vive en Dios, no deja a nadie indiferente. Por ejemplo, nuestro Señor mismo, al predicar y hacer el bien, conmovió a todos los seres humanos. Algunos creyeron en él, los santos, mientras que otros lo odiaron profundamente. Las obras de los santos apóstoles también conmovieron los corazones de la gente, y por ello algunos los amaron y glorificaron a Dios, mientras que otros los odiaron y los mataron. Como ven, amigos míos, los hijos de Cristo que viven imitan a Dios, pues sus obras despiertan la conciencia de las personas. Y para evitar caer en la pseudo-ortodoxia, debemos comprender esto. Los verdaderos hijos de Dios son inmediatamente visibles. Viven en la fe. Por ejemplo, San Gabriel Urgebadze quemó un enorme retrato de Lenin, el luchador contra Dios. Y aunque esto habría sido castigado con la ejecución inmediata, el santo, movido por su celo por Dios, no tuvo miedo de hacerlo. ¿Entiendes? San José de Volodsk expulsó la herejía judía de la Santa Rus, y todo esto por amor a Dios y a la humanidad. El profeta Elías decapitó personalmente a los hechiceros que corrompían al pueblo de Israel. Por tales hazañas fue y siempre será amado por el Señor. Pero la esposa del rey Acab lo odiaba profundamente. En otras palabras, el Señor elige para sí a quienes vivan en Dios, pero se enfuerce profundamente con los tibios. Estos tibios no le sirven a nadie, y ni siquiera al diablo, quien, por su propia maldad, también elige a quienes están más comprometidos con las obras de las tinieblas, precisamente aquellos que pueden manipular las emociones de la gente. ¿Entendés? Esta guerra de los hijos de Dios, los fervorosos y los vivientes, siempre se libra contra aquellos que se aferran a las tinieblas de Satanás. Estas dos sociedades opuestas buscan constantemente derrotarse mutuamente para ganar. Nuestra Iglesia de Cristo, para proteger a los hijos de Cristo, siempre busca a los siervos ideológicos de las tinieblas, aquellos que destruyen almas y roban el rebaño de Cristo Dios. Cuando los encuentra, expone sus obras impuras. Esta es la esencia de los hijos de Dios. Preservan la enseñanza de Cristo, protegiéndola de la corrupción y la distorsión de los herejes y defendiendo al rebaño de los lobos. El Señor ama a tales pastores. Miren, amigos,
Como se está destruyendo a la gente en nuestros tiempos, ¿por qué por todas partes están los hijos del diablo? En la televisión, en los medios, en Internet, creando toda clase de programas, noticias sobre guerras, propaganda y diversas batallas satánicas, como videntes y demás, panoramas cómicos, chistes groseros y obscenos. Todo esto y mucho más envenena las almas. Pero la llamada Iglesia del Patriarcado de Moscú, tras la pérdida de nuestros ancianos, se ha convertido en una mera fachada, ortodoxa en apariencia, pero muerta por dentro. Estos traidores eclesiásticos han hecho todo lo posible por destruir al Cristo vivo. El celo por Dios y la denuncia de los herejes carecen de toda vitalidad. El patriarcado es una simple tradición. Como dijo alguien, comparando los Vilancios con el actual patriarcado de Moscú, lo tienen todo por fuera. Ataúdes pitados, servicios religiosos aparentes, cúpulas, templos, rituales, pero por dentro solo hay muertos. Esa gente ni siquiera supone una amenaza para el enemigo. Pues bien, hermanos y hermanas, debemos ser personas ortodoxas, creyentes y vivas. Nuestro Dios Jesucristo está vivo y nosotros también debemos estarlo. ¿Acaso los apóstoles toleraban a toda clase de hechiceros y brujas? Por supuesto que no. Al contrario, los castigaban con el poder del Espíritu Santo, pues estos hechiceros roban el rebaño de Cristo nuestro Dios. ¿Comprenden? Pero el Salvador derramó su sangre por la humanidad. La Santa Rus siempre ha sido un país ortodoxo desde el bautismo de Rus. Y los santos dijeron: desprecia a los enemigos de Dios, destruye a los enemigos de la patria y perdona a tus enemigos. Así pues, quienes participan en estas batallas de supuestas videncias son hechiceros que en nuestra tierra ortodoxa, en la casa de la Madre de Dios, han orquestado una campaña de brujería a nivel nacional y con esta contienda están conquistando los corazones de la gente. ¿Lo entienden, amigos? Las autoridades judías han dispuesto todo esto para la destrucción de las almas humanas, y el patriarcado de Moscú está dormido. ¿Quién, se preguntarán, necesita una iglesia tan muerta? ¿Dios? Pero traicionaron a Dios al firmar documentos sobre la igualdad de las religiones, y el Espíritu de Dios, el dador de vida, se apartó de ellos. Así que quiero hacerles una pregunta, creyentes. Si los hechiceros y vivientes son verdaderamente enemigos de Dios, ¿por qué guardan silencio? No me digan que las leyes de hoy en día otorgan libertad a todos. ¿Y de qué les sirve su mente? ¿De qué les sirve la Biblia? ¿Por qué obedecer leyes impías? ¿Acaso los nuevos mártires y confesores de Rusia no condenaron al régimen impío? Claro que sí, y por eso los mataron. ¿Y ahora qué? Un régimen que introdujo la libertad religiosa en nuestra tierra y en la casa de la Reina del Cielo, la libertad para el Talmud judío, que permite la violación de niñas de 3 años. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debemos aceptarlo? ¿Con qué criterio consideran a la Federación Rusa en régimen ortodoxo? ¿Por qué van a la sinagoga o por qué visitan iglesias ortodoxas solo para aparentar? ¿Acaso no ven que a todos los hechiceros y brujos se les da la oportunidad de matar las almas de los creyentes? ¿Por qué este patriarcado de Moscú nunca ha desenmascarado a estos psíquicos? ¿Por qué? Porque son todos unos traidores en las altas esferas. Todos. Y a quienes desean vivir en Cristo debemos denunciar esto.
La Madre Iglesia misma nos enseña a denunciar a los hechiceros. Así lo enseña la Biblia. De esta manera, las leyes de la Federación Rusa demuestran su naturaleza diabólica, pues a ustedes en el Patriarcado de Moscú y a todos los ciudadanos obedientes se les prohíbe denunciar incluso a los hechiceros más malvados. Se les prohíbe ser fervientes defensores de Dios. Y quienes, a pensar de ellos, se atrevan a denunciar a toda clase de hechiceros serán tachados de violadores de la Constitución de la Federación Rusa y de otros países. ¿Por qué en todo el mundo rigen las mismas leyes? Las que los judíos asesinos de Cristo idearon en la ONU. En estas organizaciones internacionales para todas las constituciones del mundo. Según estas leyes, nosotros, los creyentes ortodoxos, no tenemos derecho a denunciar a herejes, hechiceros ni brujos. Entonces, ¿qué clase de iglesia es esta? ¿Qué es la ortodoxia? Resulta que solo queda una fachada, sin alma, sin cáscara, sin confesión viva. Son iglesias falsas, puro ritual sin alma. Eso es todo. Y a este gobierno lo llaman ortodoxo. Quien lo diga es uno de ellos. Así pues, una vez más, les pregunto, creyentes, ¿son los hechiceros enemigos de la Iglesia de Cristo? ¿Están robando el rebaño de Cristo? Si de verdad son enemigos, y lo son, ¿qué principio de la Iglesia les permite guardar silencio mientras los ven destruir gente? ¿Acaso no fue por estas ovejas que Cristo derramó su sangre? Por ellas, y es cierto. ¿Y por qué guardan silencio? ¿Por qué no maledicen a estos hechiceros? ¿Por qué no gritan a los cuatro vientos que nadie pueda presenciar estas batallas mágicas? ¿Por qué? Si lo hicieran, ¿a cuántas personas salvarían? ¿Cuántas personas están ahora muertas en su conciencia? Este acto por sí solo demuestra que son traidores. El diablo siempre ha soñado con que los cristianos dejen de denunciar la brujería, pues a través de ella Satanás destruye muchas almas y lo hace mediante leyes que dan libertad a todos los hechiceros. Pero si los denuncias, ¿cómo te llaman inmediatamente? Exacto, extremista, es decir, criminal. Y sí, denunciar a hechiceros y herejes es la esencia de la ortodoxia. Entonces, la verdadera ortodoxia fue prohibida hace mucho. Y en las organizaciones eclesiásticas oficiales que aceptaron estas leyes, la Iglesia de Cristo dejó de existir hace tiempo. El Señor perseveró un tiempo y luego se llevó a los ancianos, santificados por el Espíritu Santo. Estas autoridades judías temen precisamente a los hijos vivos de Cristo, y sin creyentes vivos no hay iglesia. Si nos llamamos Iglesia Apostólica, no deberíamos ser celosos de la iglesia como lo fueron los apóstoles. Sí, deberíamos, así es. Así pues, nosotros, hermanos y hermanas creyentes, estamos obligados a denunciar la hechicería y los hechiceros. ¿Entienden? Este es nuestro deber cristiano. Nosotros, los vivos, debemos seguir el ejemplo de San Juan Crisóstomo, quien denunció todo el judaísmo, la tibieza y a quienes lo practicaban. Y les dijo que perecerían a menos que se arrepintieran. Entonces, en palabras de Crisóstomo, nosotros tampoco seremos cómplices de su destrucción. Es decir, si no escuchan, quizá muchos se salven.
Los verdaderos hijos de Dios se rebelaron constantemente contra los hechiceros y herejes de toda clase. Esto demuestra un amor por Dios que ahora está prohibido. En la Biblia, Moisés entró en batalla contra los hechiceros egipcios y los venció, lo cual agradó a Dios. Elías entró en batalla, los denunció y los venció con fuego del cielo, y esto también agradó a Dios. El Señor castigó severamente a quienes se dejaron seducir por la brujería. El Nuevo Testamento contiene muchos testimonios de los apóstoles castigando a estos hechiceros y magos, pues Cristo es el mismo ayer y hoy. La prohibición de denunciar a los hechiceros es puramente demoníaca y judía. ¿Acaso es posible obedecerles en esto y seguir siendo fiel a Dios? Por supuesto que no. Y vosotros, amigos míos, cuando leméis a estos sacerdotes herejes por el pluralismo, decidles, ¿por qué no maldijéis a los hechiceros y brujos que destruyeron tantas almas en la casa de la Madre de Dios? ¿Acaso se trata de una batalla de adivinos y demás? Al fin y al cabo, Cristo derramó su sangre por la humanidad. ¿Por qué guardáis silencio? Por tanto, saben que Dios os pedirá cuentas de esto por todas las almas que perecieron a causa de la hechicería de estos hechiceros. Ataquen allí, amigos míos, y piensen en la mejor manera de explicar esto a la gente. Prediquen sermones y hagan saber a esos malditos satanistas que los hijos vivientes del Dios viviente han aparecido en la Santa Lucía. Donde quiera que los encontremos, los atacaremos con la palabra de Dios. Debemos maldecir no solo a estos hechiceros, sino también a todos los que promueven esto en televisión. Y si los sacerdotes hicieran esto desde el púlpito, serían inmediatamente encarcelados y perseguidos, pero el pueblo los amaría, pues tal acto es digno del honor de los verdaderos pastores de Cristo. Donde las leyes dan libertad a los hechiceros, por supuesto que no hay lugar para Jesucristo. Por lo tanto, si maldecimos no solo a los hechiceros, sino también a quienes los promueven, verán que esta cadena conduce hasta las autoridades judías. Todo es sencillo y claro. Por primera vez en mi vida, la brujería y todo tipo de percepción extrasensorial son libres a nivel federal. Y a quienes las denuncian se les imponen leyes en el Código Penal y la Constitución que nos tachan de extremistas. En otras palabras, profesar la ortodoxia se considera un acto terrorista. ¿Lo entienden? Quienes ven esto y guardan silencio no le sirven a Dios. Recuerden esto, gente. Y no se engañen llevando a una cruz. Esto los condenará. Ni siquiera Satanás se interesa por los tibios. Son cadáveres andantes, mientras que los verdaderos cristianos, vivos en Dios, representan la mayor amenaza para los hechiceros y quienes lo promueven. Con la llegada de este anticristo Putin han aparecido estos videntes cuyas perversas batallas se apoderan de las emociones de la gente. Y esto es lo más peligroso y destructivo para nosotros. Donde se dominan las emociones del corazón, allí se alcanza la victoria. Esta noche oré a Dios y le pedí ayuda para escribir un sermón. E inmediatamente la fe viva se encendió en mi corazón. Y el Señor me ordenó escribir estas líneas. Cuídense, queridos, sálvense. Soberano Zosima.